Jesús nos dejó dos ordenanzas únicamente. Desde niños estamos acostumbrados a pensar de que hay 7 sacramentos. Y la verdad es que ni son 7 ni son sacramentos. Los sacramentos en la palabra de Dios, en la Biblia, no existen. El concepto sacramento, en el sentido de que transmite gracia a la gente independiente de que tenga la fe o no la tenga. Simplemente por el hecho de la ceremonia se transmite una gracia especial. Sin embargo, así no es en la palabra de Dios. Él nos dejó solamente 2 ordenanzas. La primera es, él lo dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no siento ningún temor de enseñar qué es el bautismo, porque fue una ordenanza que Él nos dejó hacerlo. Y es un paso de obediencia, que usted obedezca esa orden que Él nos dejó. Que usted mismo entienda que el bautismo no es antes de un encuentro personal con Jesucristo. El bautismo es después de ese encuentro con Él, a la edad que sea. Obviamente un infante, pues a los 2 años no es consciente absolutamente de nada, y menos a los 6 meses, o a la semana, o a las 2 semanas. Sí. Por eso entonces es un paso consciente de obediencia. Ahora voy a explicar qué significa el bautismo. En segundo lugar, la segunda ordenanza, Él dijo, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Él nos pidió que lo hiciéramos en su memoria, que le recordáramos a Él, porque cuando celebramos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Miramos hacia atrás a nuestros hechos históricos de la fe, los fundamentos de nuestra fe, la traición, crucifixión, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo, y lo haremos hasta que Él regrese por segunda vez. Es decir, es la historia del cristianismo. Ustedes recuerden que la iglesia fue fundada en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre esos 120 en el aposento alto. Antes Jesús tenía discípulos, se nos habla de 12, se nos habla de 70, se nos habla de 120 y se nos habla de 500, se nos habla de multitudes, pero no eran su iglesia, eran discípulos. La iglesia como cuerpo de Cristo, cuerpo espiritual de Jesús, fue constituida con la presencia y la habitación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces la iglesia comienza en Hechos capítulo 2 hasta el día entonces que Jesucristo regrese por segunda vez. Ese periodo de tiempo que ha durado hasta el momento aproximadamente 2000 años es lo que se llama entonces Iglesia de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es un invento de Jesucristo, tampoco fue un invento de Juan el Bautista. Cuando el primer templo, el templo construido por Salomón, año más o menos 1000 antes de Cristo, es destruido por Nabucodonosor 600 antes de Cristo, y los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Entonces ellos se quedaron sin centro de culto. Y entonces en la cautividad ellos pues obviamente no podían repetir los ceremoniales que la Biblia, la ley mosaica, solamente permite hacerse en ese templo de Jerusalén. Pero sí entonces ellos desarrollaron el sistema de las sinagogas como lugares de reunión. También eran las escuelas rabínicas donde los niños aprendían a leer, aprendían a escolarizarse. Se escolarizaban los niños ahí en las sinagogas. Pero empezaron a encontrarse con pueblos
que no eran hebreos, con pueblos que también se circuncidaban. Entonces, la circuncisión es la señal ¿de qué? Del pacto de Dios con el pueblo hebreo, con Abraham y su descendencia. Pero al encontrarse pueblos hebreos, ya no hay más de dónde cortar. ¿Comprende? Ya no se puede poner otra señal sobre una señal. Entonces ellos desarrollaron el concepto del bautismo. Esto se desarrolló por los judíos en Babilonia, en la cautividad. ¿Qué significa la palabra bautizar? La palabra bautizar significa sumergir en un elemento para identificar este elemento nuevo que va a ser sumergido con el antiguo donde va a ser sumergido. Se utiliza, por ejemplo, para cambiar de color a una pieza. Cuando antiguamente se hacía esto, se hacía muy primitivamente, se sumergía una camisa blanca, por ejemplo, en un tinte rojo, se lo dejaba determinado tiempo y salía la camisa roja, se decía que entonces la camisa fue bautizada. Lo mismo cuando las lanzas que eran para la paz en las ciudades antiguas y se declaraba la guerra de una ciudad contra otra, entonces los soldados, en la medida que iban saliendo hacia la guerra, bautizaban la lanza en un balde lleno de sangre. Es decir, la lanza entonces ya no era para la paz, sino para la guerra. Es decir, se le cambiaba la esencia a ese elemento que se sumergía. Asimismo nosotros, la palabra bautizar significa que somos sumergidos entonces en un nuevo elemento, identificados con ese nuevo elemento para una vida completamente nueva. Esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo, lo toma y lo sumerge en Jesús. Lo sumerge en Él, lo identifica con Él. En su muerte, sepultura y resurrección. De tal forma que lo que sale de ahí es una vida completamente nueva. El bautismo de agua, entonces, es simplemente una exteriorización, una externación de ese acontecimiento espiritual que se realiza cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Una persona, aún si se declaraba judía en la cautividad, si no se bautizaba no era reconocida como judía. Tenía que sí o sí bautizarse, aun cuando se circuncidara también. Tenía que hacerse bautizar. A la gente que no era del pueblo judío y se circuncidaba y se bautizaba, se le llamaban prosélitos. Prosélito es seguidor, es decir, gente que se había agregado a la congregación de la manera establecida por ellos, para manifestar públicamente que son judíos verdaderos, descendientes entonces de Abraham. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo que Juan el Bautista hizo fue revolucionario en varios sentidos. En primer lugar, nadie bautizaba a nadie. En Babilonia cada persona se bautizaba a sí misma. Bajaba la pila y se bautizaba. Juan empezó a bautizar. Por eso se le llama el Bautista. Pero lo más revolucionario de Juan es que empezó a bautizar judíos de nacimiento, de raza, descendientes de Abraham, de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín. Como quien dice, no es necesario, no es suficiente, solamente haber nacido dentro de una familia judía para hacerlo espiritualmente. Por eso Jesús dijo, conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo no te hace hijo de Dios. El bautismo es una señal pública de una realidad interior
realizada por el Espíritu Santo en el corazón de una persona que abraza la fe de Jesucristo. Y entonces Jesús se bautiza con Juan bautiza a Jesús, dice: soy yo el que debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y él dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, subiendo entonces de las aguas bautismales, orando, dice Lucas, ve como el cielo se abre y viene una voz sobre Jesús que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. No era una paloma, como de paloma. Es decir, se exteriorizó como una paloma. Así como en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre este pueblo a residenciarse, se manifestó en lenguas de fuego. Y en la Jerusalén celestial, él se manifestará como un río de agua viva, una agua salutífera, que a su derecha y a su izquierda crecerá el río de la vida. Perdón, el árbol de la vida, aquel que estuvo en el huerto del Edén, ¿recuerdan? Volverá a plantarse ese árbol en el cielo, a un lado y al otro de esta manifestación del Espíritu Santo, que será para salud integral de las naciones, lo que eso signifique. No vamos a entrar en detalle. Entonces, Jesús toma ese mismo sentido de Juan y le pide a sus discípulos que continúen con esta práctica. Nunca Pablo, que es el, digamos, ideólogo de Jesucristo, el más importante, él nunca dijo que bautizar hacía a un niño hijo de Dios, o que bautizarlo le daba la gracia ya para entrar al reino de Dios. El niño, si muere, aunque no ha sido bautizado, no va a ningún limbo, eso no existe. Va directamente a la presencia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el bautismo es para adultos, y de hecho, hay 3 formas de bautizarse. Por inmersión, es decir, a usted lo sumergen completamente, como se hace un entierro hoy por hoy, que al muerto se lo mete en el hueco, ¿verdad? Y se le tira tierra encima, si es que no es enterrado en nichos, así como un edificio, que también es tapado, es decir, ocultado completamente. En segundo lugar, por aspersión, es decir, así tirándole agüita, como con un hisopo. Y la tercera es por infusión, es decir, se hace lo que se hace con el té. ¿Comprende? Es decir, se derrama agua sobre su cabeza, que es usualmente lo que en la Iglesia Católica se hace con los niños. Se les agacha la cabeza en la pila y se les pone agua en la cabecita. Eso se llama bautismo por infusión. Nosotros los cristianos bautizamos por inmersión. ¿Por qué razón? Porque así fue durante más de 400 años. Así lo entendieron todos los creyentes de los primeros 5 siglos.